¿Qué tal? Te saluda tu asesor Raúl Mora Reyes de la materia de Fundamentos de Programación. En esta serie de 3 videos abordaremos el paradigma orientado a objetos. Este paradigma proporciona herramientas para representar un modelo que corresponde al mundo real dentro del dominio del problema. Es decir, así como nosotros estamos acostumbrados a interactuar con un conjunto de objetos, así el paradigma propone que abstraigas la realidad mediante la programación. Este paradigma permite describir el problema en términos del propio problema, donde cada objeto tiene un estado y se le puede pedir que lleve a cabo determinadas operaciones, como por ejemplo, el control remoto de nuestra pantalla es un objeto al cual le podemos pedir ciertas operaciones, que prenda la pantalla, que cambie el canal, que suba o baje el volumen. Esas son operaciones que el objeto control remoto puede realizar. Para poder reconocer objetos, primero debemos determinar el contexto. El contexto es ese medio donde nosotros podemos observar y interactuar con ciertos objetos. En este ejemplo, tenemos el contexto escuela, donde podemos observar diferentes objetos. Los objetos se dividen en tangibles, es decir, aquellos objetos que podemos tocar, como por ejemplo, alumno, docente y computadora. Son objetos que se encuentran dentro del contexto escuela. También tenemos objetos intangibles. Son aquellos objetos que representan conceptos, procesos dentro del mismo contexto, como por ejemplo, inscripción, calificación y préstamo de libro. Tanto de los objetos tangibles como los objetos intangibles, dentro del contexto escuela, nos interesa registrar información de ellos. Del alumno, por ejemplo, nos interesa almacenar su número de control, el nombre, la carrera, el semestre. De un préstamo de libro nos interesa almacenar información como el número de control del alumno que pide el libro, el título del libro, su ISBN, la fecha en que se realizó el préstamo, etc. Para reconocer los objetos importantes dentro de un contexto, es necesario que te preguntes si de esos objetos es importante almacenar información, registrar, consultar, modificar ese tipo de información. Continuando con las características de la programación orientada a objetos, vemos que en la programación de este tipo todo es un objeto. Pensemos en cualquier objeto como un espacio que almacena datos y permite que se le hagan peticiones para que desempeñe por sí mismo determinadas operaciones. Por ejemplo, siguiendo con el contexto escuela y tomando el objeto alumno, podemos reconocer que este objeto almacena la información siguiente del alumno: número de control, nombre, carrera, sistema, semestre, a lo que le llamamos atributos. Es la información que nos interesa almacenar de este tipo de objeto. Un programa en el paradigma orientado a objetos se considera como un conjunto de objetos. Un programa es un cúmulo de objetos que se dicen entre sí lo que tienen que hacer mediante el envío de mensajes. Cuando empecemos a construir programas más complejos, nos daremos cuenta que a la solicitud de un usuario, los objetos dentro de este programa se van a comunicar para poder cumplir con la tarea que el usuario está solicitando. Una computadora la podemos ver como un sistema que está conformado por diferentes objetos. Tenemos la pantalla, teclado, la memoria, el procesador, y entre esos objetos se comunican para permitir al usuario realizar alguna tarea, ya sea navegar por internet,
realizar un documento, una hoja de cálculo, etcétera. Dentro de este paradigma se menciona que todo objeto es de un tipo. Ya que reconocimos los objetos que están interactuando en un contexto, comentamos que así lo debemos de abstraer en un programa. Para poder crear objetos dentro de un programa, debemos primero crear la clase. Cada objeto es un elemento de una clase, entendiendo por clase un sinónimo de tipo. Cada uno de ustedes es un objeto de la clase alumno. Dentro del tecnológico, por lo tanto, tenemos más de 2000 objetos pertenecientes a la clase alumno. La característica más relevante de una clase la constituye el conjunto de mensajes que se le pueden enviar, a lo que se le llama interfaz. Es decir, si yo tengo el objeto horno de microondas, yo le puedo enviar mensajes como calentar, descongelar, hacer palomitas, pero no le puedo pedir, por ejemplo, que cambie de canal o que suba el volumen, porque esas no son sus funciones, no son los mensajes que puede recibir. Cada objeto, dependiendo de su tipo, es decir, de su clase, podrá recibir los mensajes a los cuales puede responder. Por ejemplo, tenemos objetos de tipo alumno. En este caso, tenemos a María Hernández, que tiene número de control 14TE0467 de la carrera de Ingeniería en Informática del Sistema Escolarizado Asterisco de primer semestre. Como podemos ver, en la parte izquierda tenemos los atributos que anteriormente determinamos que puede describir a este objeto. Y del lado derecho tenemos información que corresponde a cada atributo, a lo cual se le llama el estado del objeto. El estado de un objeto puede cambiar. Por ejemplo, cuando María pase al siguiente semestre, en el atributo semestre tendrá 2. O si se cambia de carrera, por ejemplo, de informática a alimentarias, entonces el estado del atributo carrera va a cambiar. Pero siempre se va a describir mediante esos 5 atributos, aunque su estado vaya cambiando. Otro objeto que tenemos aquí es José Pérez, con número de control 12TE0089 de industrial del sistema escolarizado semestre tercero. Como podemos ver, estos dos objetos pertenecen a la misma clase, a la clase alumno, y cada uno de ellos está descrito por los mismos 5 atributos, pero tienen diferente estado.